Buenos días, aprendices. Vamos a dar inicio a la segunda conferencia web del curso Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El día de hoy vamos a tener un poco de ruido porque me están haciendo unas cositas acá en la casa, entonces, pero vamos a tratar de que pues se escuche todo bien, lo importante y que quede toda la temática clara, ¿vale? Cualquier cosa, si no me están escuchando o algo, me lo hacen saber, ¿vale? Pero sí, lo importante es que me escuchen fuerte y claro. Entonces estamos en la plataforma Sayuna, ya ustedes saben que deben siempre ingresar a anuncios, es importante, miren aquí está la invitación que se hizo el día 27, ayer iniciamos la unidad número 2 y aquí se les va explicando cada uno del paso a paso del curso. Nos vamos a dirigir acá a la actividad número 2 y vamos a revisar el material de formación, que como ustedes saben lo pueden ver de manera interactiva o también lo pueden descargar en PDF. Listo. Para la unidad número 1, recordemos que estuvimos hablando acerca de la organización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y para esta unidad número 2 vamos a estar hablando acerca de la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, este es el material de formación para esta unidad número 2. Para esta fase de planificación vamos a establecer acciones destinadas al cumplimiento de sus objetivos dentro de la empresa. Por tanto, en la planificación debe evaluarse el estado actual de la implementación del sistema con el fin de tener una perspectiva global en materia de seguridad y salud en el trabajo. A partir de los resultados arrojados en la evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de la identificación de los peligros, de la evaluación y valoración, se podrá plantear la gestión que facilite la verificación de los objetivos con el fin de lograr la cobertura del sistema en todos los niveles de la organización. Es importante que tengamos en cuenta la normativa vigente y de acuerdo con el decreto único reglamentario, el decreto 1072 del 2015, en su artículo 2.2.4.6.16, se establece que el empleador deberá realizar la evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con el fin de identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo que permite estructurar un plan anual de trabajo. Recordemos que esta evaluación inicial la vamos a realizar con la resolución 032. Al finalizar, yo pues les pido que me recuerden por el grupo de WhatsApp para enviarles la evaluación, la tabla de evaluación, por si usted no la quiere. La que yo tengo, pues me parece que es muy completa, tiene todos los ítems. Tiene los modos de verificación de cumplimiento de cada uno de los ítems. Entonces, y tiene un espacio para hacer el plan de mejora, asignación de responsables y todo. O sea, me parece que es muy completa. Y recuérdenme para podérselas compartir para que ustedes también la puedan aplicar en las empresas. Y es también muy importante porque la resolución 0312 hace como un resumen y le dice, mire, dependiendo del número de trabajadores que tenga, del nivel de riesgo de la empresa, pues usted debe aplicar ciertos estándares. Pero cuando tú lees los 60 estándares, o sea, se te abre un panorama muy grande y dices, esto me falta, o eso no sabía que había que tenerlo, no sé qué, y ahí en el formato que yo les envío, les comparto el modo de verificación, así que es un formato bastante completo. Ese formato de la resolución 0312 es muy parecido a este. Viene lo que es el aspecto a revisar y la evidencia de cumplimiento. Por ejemplo, ellos lo que dicen es, hay que identificar la normativa. ¿Cómo identifico la normativa? Pues realizando una matriz legal, que lo hicimos en la unidad número 1. Hay que verificar la identificación de los peligros y hacer una evaluación del nivel de riesgo. ¿Cómo lo hacemos? Con una matriz de peligros, que hoy la vamos a aprender a hacer. La vamos a aprender a hacer el método de GTC 45. Hay que hacer identificación de amenazas. ¿Cómo lo hacemos? Pues con la elaboración de un plan de emergencia. Hay que hacer la evaluación de medidas implementadas de peligro. Eso hace parte, es la última parte que nosotros hacemos dentro de la matriz GTC 45. Debe haber el cumplimiento de un programa de capacitación. Hay que elaborar un plan anual de trabajo y un plan anual de capacitación. Entonces, cada uno de los ítems
tenemos acá de qué forma yo lo tengo que presentar para poder cumplir con cada uno de los requisitos exigidos en una resolución, que es la resolución 0312 del 2019. Listo. Entonces aquí dice, todos los empleadores deberán realizar la evaluación y análisis de las estadísticas sobre enfermedad y accidentabilidad. Hay que tener registrado estadísticamente, ahí hablan de morbilidad, que es enfermedad, accidentabilidad, pero también tenemos que registrar ausentismo, incidentes, también tenemos que llevarlos registrados. Es importante para que nosotros podamos tener control de qué es lo que está pasando dentro de la empresa. La evaluación inicial debe estar documentada y debe ser la base para la toma de decisiones y planificación de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. De hecho, yo llego a la empresa, me doy cuenta de actividades, procesos y tareas, me doy cuenta de todo lo que es relacionado con los trabajadores, qué hacen, cómo lo hacen y todo. Posterior a eso me voy a la parte normativa, organizo mi matriz legal y hago mi evaluación inicial. Y esa evaluación inicial yo tengo que hacer todos los años. Todos los años hago mi evaluación de la resolución 0312 de los estándares mínimos establecidos por el decreto reglamentario 1072. Eso lo tengo que hacer todos los años. Y arranco haciendo una evaluación. De hecho, el Ministerio de Trabajo dio un plazo, este año dio plazo hasta el 30 de marzo, porque esas evaluaciones se deben presentar ante el Ministerio de Trabajo todos los años. Y bueno, la evaluación inicial tiene la fase del sistema, los criterios de evaluar, el estado de cumplimiento y la evidencia actual, que yo repito, pues si me recuerdan, pues yo voy a tratar de, ahorita que terminemos, compartírselas en el grupo para que ustedes también puedan implementarlas si no lo están haciendo o compararlo con el formato que ustedes tienen con el que están trabajando ustedes, a ver si les funciona el que yo les voy a compartir. Como siempre, es importante que nosotros hablemos acerca del ciclo PHBA, ¿cierto? Donde en la primera fase, que es la fase de planeación, se hace una organización, se identifica qué es lo que no tenemos, cómo lo hacemos esa identificación, ahí hacemos nuestra evaluación, ¿verdad? Nuestra implementación de los estándares, del formato de estándares mínimos. En la etapa de hacer, implementamos todo. Compramos, hacemos todo lo que son cambios, señalización, etcétera, etcétera. En la etapa de verificación hacemos una auditoría y un informe de auditoría. Informe de auditoría que se pasa a la alta dirección y ya la alta dirección a su vez emite un informe de alta gerencia y eso nos permite entrar a la cuarta etapa, que es hacer un plan de mejora que me abre nuevamente cómo lo vamos a hacer. Y paso nuevamente acá y vuelvo a repetir el ciclo. Este ciclo no finaliza, también es conocido como ciclo Deming, fue basado a conocer por Edward Deming en la década de los 50 y basado en los conceptos de varios estadounidenses, que significa planear, hacer, verificar. Y aquí explica qué se hace en cada una de las etapas, en la etapa de planificar, en la etapa de hacer, verificar y en la etapa de actuar. Si usted dice, yo quisiera saber mi empresa en qué etapa está, si yo por cuál ciclo, por cuál parte de la etapa del ciclo voy yo, este cuadrito le sirve. Si usted está haciendo políticas, está asignando roles y responsabilidades, si está apenas elaborando matriz legal, si está apenas elaborando, o sea, organizando toda la parte de los plan anual de trabajo, plan anual de capacitaciones, su empresa está en la etapa de planear. Si por el contrario usted ya empezó a implementar las medidas de control, ¿de dónde? Las que usted colocó en la matriz de peligros, ya las empezó a comprar los elementos de protección, todas las dotaciones, las señalizaciones, todo. Todas las adquisiciones, empezó a hacer toda la contratación, usted se encuentra en la etapa hacer. Pero si usted ya empezó a implementar la auditoría, usted se encuentra en la etapa de verificar. Si ya usted generó el informe de auditoría y se lo envió a la alta dirección y la alta dirección está emitiendo su informe a la vez para implementar las acciones de mejora, acciones preventivas y correctivas, su empresa se encuentra en la etapa de actuar. ¿Listo? Vamos a hablar un poquitico acerca de lo que es la metodología para la identificación de los peligros.
no se usa solamente una sola metodología. No, se utilizan. Hay varias metodologías. Aquí en el material de formación les habla del método FIND, del método del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo en España, de la BS 8800, pero nosotros vamos a hablar de, hoy vamos a aprender a hacer la GTC 45. Si usted le gusta este método y se acopla a los requerimientos de su empresa, pues usted lo puede implementar o puede continuar con la forma de identificación de peligro que usted está implementando, el método que usted está implementando. Pero nosotros hoy vamos a explicar la matriz GTC 45 y esa es la que deben presentar, porque algunos me dicen, no, pero es que yo no implemento GTC 45, yo implemento otra. No, como hoy la vamos a aprender a hacer, entonces hoy vamos a implementar esa. ¿Listo? Para poder hacer las matrices es importante que yo tenga conciencia y que tenga claridad qué es un peligro, qué es un riesgo. Básicamente esto porque yo recuerdo mucho, hace muchos años cuando empezamos, incluso porque yo empecé con un curso básico, empecé a llamar la atención, empecé con un curso básico de 40 horas, en esa época no estaba el de 50, y había mucha controversia, nos enfrascábamos mucho en qué es un peligro, qué es un riesgo, pero cuando tú ya pasas al campo, al trabajo, al contacto con las actividades, tú te das cuenta que, o sea, no diferencio si es peligro o riesgo, a mí me interesa la seguridad del trabajador. Yo, de hecho, a los trabajadores no les hablo de riesgos, yo les hablo de peligros. La palabra peligros impacta un poco más en la psiquis del ser humano, entonces quiero que tengan un poquito más de conciencia. Pero si nos vamos a la teoría, podemos decir que peligro es un riesgo aumentado, para ponerlo así. Y aquí están las definiciones, ya ustedes, pero sí los quiero invitar a que en la práctica no te pones tú a identificar, este es un peligro, este es un riesgo. No. Hay algo que podría generar una acción que me ponga en peligro la vida de mi trabajador o su integridad. Hay que hacerlo, llámese como se llame, hay que implementar, hay que tomar medidas. ¿Listo? Entonces están los conceptos y está la tabla para identificar, para declasificación de sus peligros. Hace muchos años, ya eso ha debido estar cambiando, porque hace muchos años nosotros hablábamos, ¿cuáles son los peligros? No, físicos, biológicos, químicos, pero en la práctica no se hace así. Eso es una clasificación. Yo no puedo decir, yo vi peligro físico, porque si usted nota la tabla me dice que hay varios peligros físicos. Yo no puedo hablar de peligros físicos. Yo tengo que aprender a identificar cuál es ese peligro. ¿Ya? Yo no puedo decir, yo vi peligro biológico. ¿Cuál biológico? Yo vi peligro psicosocial. ¿Cuál psicosocial? Y más porque cuando nosotros realmente hacemos la ejecución, cuando nosotros realmente estamos en la práctica, en la matriz GTC 45, no, sí lo clasificamos, pero cuando vamos a implementar el método de control, no tenemos en cuenta la clasificación, sino el peligro. Porque yo digo, bueno, yo identifiqué un peligro biomecánico, pero cuando yo vaya a implementar el método de control, no es el mismo método de control que yo le puedo implementar a postura prolongada, incluso ahorita lo vamos a hablar, que esto tampoco se identifica así. Por ejemplo, a de pie prolongado no es el mismo método de control a sentado prolongado. No es el mismo método de control a movimiento repetitivo. No es el mismo método de control a levantamiento manual de carga. Por tanto, yo no puedo decir biomecánico, porque cuando vaya a implementar el método de control, ¿qué le implemento? ¿Qué le hago? No tengo ni idea. Y recordemos que esos métodos de control que yo implemento, que ahorita vamos a hacer el ejercicio, en la matriz GTC 45 yo tengo que pasarlos y articularlos con mi plan anual de trabajo y mi plan anual de capacitaciones. ¿Listo? Entonces yo no puedo poner, yo tengo que identificar exactamente cuál es. Entonces, si vamos a hablar de los biológicos, miren, acá están los biológicos, ¿verdad? Por ejemplo, hoy hay mucha gente que le da gripa o tiene síntomas de gripa o cree que le va a dar gripa y se toma un antibiótico.
Y la gripe es un virus, ¿verdad? No tiene por qué tomar antibióticos porque los antibióticos son para las bacterias. ¿Me hago entender? Entonces sí hay una diferencia. Ahí hay unos compañeros, y lo quiero dejar acá grabado, que no pueden ingresar. Hay un compañero que dice que no lo deja ingresar. Yo la semana pasada hice reporte del caso de que algunos aprendices no me dejaba aceptarlo. Bueno, aquí ya están entrando todos directamente. No he recibido respuesta, pero ya por lo menos no tengo que aprobarlos para que ingresen a la sala. Entonces es un avance. Pero yo quiero que sepan que ya yo hice el reporte al SENA de que algunos aprendices están presentando dificultades para poder ingresar a la clase. Entonces tengamos paciencia y esperemos a ver qué más, qué me responden, pero ya yo hice la diligencia. Listo, sigamos entonces. Entonces, miren, aquí los peligros que pertenecen a ruido, al peligro, a la clasificación físico, porque físico no es un peligro. Físico es una clasificación, lo mismo que es biológico, lo mismo que es químico. Todos estos son clasificación, no son peligros. Y miren los peligros que hacen parte de la clasificación de físico, los peligros que hacen parte de la clasificación de químico, que aquí en el material de formación les explica. ¿Cuál es la clave? Chicos, hay que aprender, hay que estudiar. Yo no puedo, incluso yo con un certificado de 50 horas, así que yo no sepa de ruido, ¿para qué? O sea, porque para yo poder identificar el ruido tengo que conocer sus características, si no, no lo voy a poder identificar. Entonces es muy importante que nosotros lo estudiemos y el material de formación, mira, aquí se los explica. Si una vez lo lean y les genera alguna duda, con gusto, aquí estoy yo. En la parte psicosocial, si usted lee gestión organizacional, usted va a decir, ¿eso es un peligro? Eso no es un peligro. ¿Y por qué está en la tabla? Porque esa es la parte que nos corresponde a nosotros para explicarla. Ausencia, deficiencia de gestión organizacional, estilos de mando despóticos, groseros, pagos impuntuales, por supuesto. Yo estoy trabajando, me deben 2 meses, mi rendimiento no va a ser el mismo, mi motivación no va a ser la misma, mis preocupaciones van a aumentar, preocupaciones externas, y ¿quién me está generando mi estrés se va a disparar? ¿Quién me lo genera? La impuntualidad. Contra los tipos de contratación, de que te contratan, nada más sabes, ya se me va a acabar el contrato y ahora yo dónde voy a hacer, yo qué voy a hacer, eso es un peligro psicosocial. Cuando no te permiten participar en las empresas, cuando no te hacen inducciones, reinducciones ni capacitaciones, cuando en las empresas no está el área de bienestar social, o está pero o sea, no es eficiente, cuando no se hacen evaluaciones de desempeño, cuando hay manejos de cambios inapropiados. Entonces, a estas hay que, cuando yo la voy a clasificar, por eso yo lo estudio primero, luego voy a la empresa y yo identifico cada cuánto les pagan a ustedes acá. No, aquí los pagos se demoran, ellos siempre tengo que estar buscando prestado, esas son cosas que hay que solucionar. Si yo quiero productividad, yo quiero competitividad dentro de la empresa, que realmente nosotros somos un pilar importante para que una empresa aumente su productividad, aumente la calidad y aumente la competitividad. Somos nosotros los de seguridad y salud en el trabajo. Que a mí no me interesa si la empresa le va bien o le va mal. No, si es que se hace parte de nuestras responsabilidades. Porque si yo tengo trabajadores contentos, seguros, agradables, que hacen las cosas bien, que cada día proponen, que mejoran, por supuesto que la empresa se dispara. Y si la empresa se dispara, hay más ganancia, y si hay más ganancia, el empleador está contento, y si el empleador está contento, va a estar contento conmigo, y eso es un boomerang positivo. Entonces, nosotros sí somos responsables, y miren, en estos países donde nosotros vivimos, por eso es que el trabajador va como que, pero si no me pagan, o sea, yo no voy a proponer, yo no voy a generar, si se daña, que se dañe, si no está, que no esté,
es por eso, porque no hemos creado la conciencia y no hemos logrado articular. Y si usted se da cuenta, las personas de seguridad y salud en el trabajo en la mayoría de las empresas llenan formatos, se los digo porque lo he vivido. Yo hablo con los trabajadores y les digo, ¿y cómo es las hizo? No, esa mujer es una mujer cansona, grosera, toda hora es firme aquí, nos quita tiempo. Y eso nos deja muy mal parados. Por eso la seguridad de salud en el trabajo no ha tomado el auge y el boom, porque si yo soy un empleador, yo tengo una empresa grande, una constructora, y los trabajadores están motivados y me hacen el trabajo mejor y es de mejor calidad y en menor tiempo, y la obra, yo digo, me va a ir bien, y yo voy a decir, pero ¿qué me está generando esto? La persona de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Entonces, eso hace parte de todo lo que nos corresponde a nosotros, no solamente decirle a un trabajador que se ponga un elemento de protección y no solamente decirle a un trabajador que nos firme un permiso de trabajo o una capacitación. Es mucho más y es muy bonito. En la parte de los biomecánicos, espera un momentico, por favor. Bueno, acá estamos entonces vamos a ver que no me vayan a cortar la sesión aquí. Listo, en la parte de los biomecánicos, si ustedes se dan cuenta, hablan de postura mantenida, postura, no, se identifica cuál es la postura, si es de pie, sentado, encorvado, inclinado, codo sobre hombro, se identifica cuál es la postura, repito, porque no le puedo implementar los mismos métodos de control al que está las 8 horas de pie que al que está las 8 horas sentado. Son dos métodos de control diferentes y eso lo identifico yo. Esfuerzo o sobreesfuerzo, movimiento repetitivo, manipulación manual de carga, listo. En la parte de condiciones de seguridad está lo que son los mecánicos, los eléctricos. Para mí son clasificaciones independientes. Pero si usted la quiere combinar con condiciones de seguridad, pues no hay problema, la tabla le está dando la opción. Pero yo las clasifico diferentes. Por ejemplo, elementos, maquinarias que estén en mal estado, que estén desgastadas, que estén partidas, que estén fisuradas, eso hace parte de los peligros mecánicos. No es que las herramientas, no, porque si yo tengo las herramientas en perfecto estado, las tengo bien organizadas, las utilizan de manera adecuada, yo no tengo por qué considerarlo como un peligro. Listo, la parte eléctrica, cableado expuesto, tableros, cables pelados, tableros expuestos, etc. La parte locativa también para mí es una clasificación aparte. Por ejemplo, almacenamiento inadecuado, superficie de trabajos lisas, irregularidades, superficie de trabajos deslizantes, condiciones de orden y aseo, etc. En la parte tecnológica, aquí hay algo que siempre me gusta bastante aclarar y es la parte de que hablamos de explosiones, fugas, derrames. En la unidad número 4 vamos a hablar acerca de accidente de trabajo. Y si yo digo que un peligro es una explosión es algo que ya ocurrió, no es un peligro. Porque el peligro es la probabilidad de ocurrencia. Y si yo hablo de explosión, si yo hablo de incendio, ya ocurrió. Entonces yo no tengo cómo implementar un método de control para algo que ya pasó. Yo tengo que implementar métodos de control para algo que yo analizo que podría pasar. ¿Me voy a entender? Entonces, explosión, de pronto fugas y derrames, sí, porque yo identifico una fuga y le implemento un método de control para que no vaya a haber el evento, que es lo que yo estoy evitando, lo mismo con derrames. Accidentes de tránsito. Accidente es un accidente. Siempre se los digo a los aprendices. O es accidente o es un peligro, o es una probabilidad o el accidente es un suceso. El accidente es un suceso y el peligro es una probabilidad. O va a pasar o ya pasó. Si ya pasó ese accidente, si va a pasar ese peligro. Pues sí podría pasar. El accidente de tránsito no es un peligro, es un accidente. ¿Y ahí qué sería? Pues yo tengo que analizar las partes del vehículo que estén en mal estado y ya yo me inclinaría más por esa parte y la clasificaría como
La parte de los peligros públicos, aquí sería posibilidad de que te roben, porque si te roban, pues ya ocurrió el accidente. Y robo y atracos es lo mismo, asaltos, robos, atracos, asaltos es lo mismo. Atentados, desórdenes públicos, la posibilidad, ¿cierto? De pronto que la empresa está al lado de un CAI de policía, entonces ya voy analizando esas partes y las podría clasificar como público. Trabajo en altura, por supuesto, trabajos confinados, por supuesto. Y estos serían ya los naturales, que es donde podríamos hablar de una posibilidad. Y usted me va a decir, ay, pero ¿por qué terremoto? Porque esto ya es un evento natural. En cambio, si yo hablo de incendio, ¿qué me podría ocurrir el incendio? No, el incendio se podría ocurrir por una fuga. Entonces el peligro es una fuga. ¿En dónde? No, en el tanque tal, de la zona tal. Entonces ese es el peligro. Vamos a ver qué hacemos ahí para que esa fuga, para detenerla, para que no ocurra el incendio. Y en la parte incluso de inundación, es por eso les digo, hay que aprender mucho la actividad económica, qué hacen, cómo lo hacen, cuándo lo hacen, y toda la parte de peligros. Aquí usted ya le empiezan a explicar cuáles son los biológicos, los físicos, qué características tienen. Si yo tengo un certificado donde dice que yo sé de seguridad en el trabajo y yo no sé, por ejemplo, que para que se considere ruido tiene que superar los 85 decibeles por 8 horas de trabajo, yo no sé nada. Yo ese certificado a mí no me sirve. Yo he tenido muchos aprendices que tienen en sus empresas, son empresas muy pequeñas, pero que se han puesto en la tarea de estudiar, aprenden los peligros, hacen la matriz. Miren, usted perfectamente puede estar cobrando 500, 600, 700, 800 mil pesos por una matriz, por usted laboral o pagar por eso. Entonces es importante, yo le digo a ellos, te estás ahorrando eso. Incluso algunos han armado todo, después buscan una persona con licencia, le revisan y se ahorran un poquito en costos ahí. ¿Ya? Pero lo importante es poder hacer la implementación de los procedimientos de seguridad dentro de las empresas. Entonces, aquí está toda la parte teórica de los tipos de ruido, los peligros físicos como iluminación, vibraciones. Aquí les hablan de ruido, aquí les hablan de vibración, cuando se considera la parte de iluminación, toda la parte de luxometría, radiaciones ionizantes, no ionizantes, que hacen parte cuando estamos hablando de iluminación, temperatura, psicosocial, etcétera, etcétera. Miren, todos están acá. Entonces yo los invito a que estudien eso, lo repasen y cualquier cosa, inquietud que tengan, por favor me la hacen saber y yo con gusto, pues ahí lo conversamos. ¿Listo? Instrumentos de recolección de la información. Nosotros tenemos que hacer las inspecciones y las observaciones dentro de las empresas que me van a permitir identificar esos peligros previo a mi conocimiento. ¿Por qué? Porque la identificación de los peligros aprendices es muy, muy subjetiva, porque yo puedo decir, aquí hay ruido, porque soy más sensible al sonido, pero otra persona va a decir, no, aquí no hay ruido. Para eso, entonces, yo si tengo la sospecha, yo lo que voy a hacer es que voy a solicitar mediciones higiénicas, evaluaciones y mediciones a través de sonometrías que de verdad me corroboren si mis sospechas son ciertas o no. Pero como esto es muy subjetivo, yo puedo decir, aquí hay esto, yo tengo que tener el concepto muy claro para que yo pueda pasar de subjetiva a objetiva, es decir, si realmente por el concepto, porque esto se maneja de esta forma, ese es el peligro que identificamos. Entonces, ¿dónde nosotros almacenamos toda esa información que nosotros recopilamos en las inspecciones y observaciones? Cuando nosotros las recopilamos en nuestro formato de matriz, que para esta ocasión, repito, vamos a estar hablando acerca de la matriz GTC 45. Yo ahorita se las voy a mostrar en un formato en Excel y vamos a hacer un ejemplo. Para poder hacer una matriz GTC 45, tenemos que aprender a identificar procesos, actividades y tareas que hay en mi empresa. Si yo no sé eso, yo no puedo hacer la matriz GTC 45. Por eso debo conocer muy bien la actividad económica de la empresa. Aquí el material de formación les entrega pues ejemplos.
¿Qué sería un proceso? ¿Qué sería una actividad? ¿Qué sería una tarea? Ahorita hacemos un ejemplo también en la matriz. Identificamos el peligro, ¿cierto? Lo clasificamos, identificamos si hay controles en la fuente, directamente donde yo identifico el peligro, en el medio, en el entorno en donde está ese peligro, o en la persona, el trabajador que está directamente expuesto a ese peligro. Y aquí les explican fuente, medio y ejemplo, ¿no? Y individuo. A veces hay controles, a veces no hay controles. Yo les hago un ejemplo. Aquí hay más ejemplos, miren. Y paso a ese peligro que identifiqué, que lo clasifiqué, a evaluarlo. Y me dice, para la parte de la matriz GTC 45, me dice que yo para poder evaluar el nivel de riesgo, tengo primero que identificar el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Y que el nivel de probabilidad, para poderlo identificar, tengo que identificar el nivel de eficiencia por el nivel de exposición. ¿Y eso de dónde sale? De unas tablas que ya vienen estandarizadas con asignación de valores, ¿verdad? Que yo lo único que voy a hacer es, de manera lo más objetiva, porque ya estudié, porque conozco los peligros, poderle dar una puntuación que me permita a mí clasificar ese peligro, colocarlo, estandarizarlo en un nivel de riesgo y implementar los métodos de control. Entonces, por ejemplo, lo primero que me dice que pues yo para poder sacar el nivel de riesgo tengo que identificar el nivel de probabilidad. Lo primero, esto primero se saca. El nivel de probabilidad yo lo saco identificando el nivel de eficiencia y el nivel de exposición. El nivel de eficiencia yo voy a coger esta tablita para poderlo sacar. Y yo digo, bueno, le voy a dar un 10 si me pasa esto, a ese peligro, por peligros, uno por uno que uno identifica. Le voy a dar un 6 si identifique esto, le voy a dar un 2 si identifique esto, o no, porque no considero que sea tan fuerte, no le voy a asignar valor, ¿verdad? El nivel de exposición es otra tabla. A ver si es continuo, aquí hubo un error de transcripción. Si la exposición es continua, le doy 4, si es frecuente, le doy 3, y aquí me explican más para que yo pueda ser lo más objetiva posible para poder asignarles el valor. Cuando ya tenga ese valor de nivel de exposición y el nivel de eficiencia, encuentro el primer valor, que es el nivel de probabilidad. Yo ahorita les voy a explicar bien eso en el cuadro para que se den cuenta que es simplemente el análisis y asignar valores. Listo, y aquí tengo la tablita, nivel de eficiencia, nivel de exposición, cuánto le di acá, cuánto le doy acá y los cruzo. Listo. Y aquí me da el nivel de probabilidad. Esto lo hacemos. Y luego viene el nivel de consecuencia, que es simplemente asignarle un valor y listo. Aquí cruzo nivel de probabilidad por nivel de consecuencia y me da el nivel de riesgo. Esto lo hacemos. Y aquí pues voy a averiguar el nivel, a identificar el nivel de riesgo. Y la aceptabilidad del riesgo. Yo se los muestro ahorita. Y sigue el criterio para establecer los controles, que por supuesto yo no puedo decir voy a comprar una máquina que hace y deshace, que vale más que la empresa, porque yo todo tengo que tener primero un presupuesto asignado y pues yo siempre tengo que estar en constante relación con mi empleador para que él me diga, mira, si podemos hacer esto, no, dependiendo del presupuesto de la empresa y de la normativa legal vigente. Entonces, la parte de controles esto lo vamos a hablar muy, o sea, solamente nos vamos a enfrascar en los métodos de control para la unidad número 3. ¿Listo? Esto lo vamos a hablar, cómo hacen los métodos de control, etc. Aquí le dan ejemplos, más ejemplos de cada uno de los peligros. Listo. Entonces, continuamos. El empleador o contratante debe adoptar mecanismos para planificar el sistema de gestión. Luego de realizar la evaluación inicial, la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos, el aprendiz tendrá una perspectiva realista de la seguridad y salud del trabajo. Por eso es importante empezar paso a paso para que nosotros podamos tener el campo de acción en donde nosotros vamos a hacer esos métodos de control. La planificación debe aportar cumplimiento de normas,
fortalecimiento de cada uno de los componentes, políticas, objetivos, planificación, aplicación, evaluación inicial, auditorías, etcétera, mejora continua, definir prioridades, ¿cierto? Que dentro de la matriz ETC 45, la misma matriz me dice cuáles son los peligros a los cuales yo debo prestarle mayor atención y por ende, dentro de mi plan anual de trabajo, colocarlos como priorizados, que son los primeros a los cuales yo voy a accionar, a pedir el presupuesto, hacer la cotización, hacer las compras, etcétera. Definir objetivos, establecer plan anual de trabajo, indicadores y recursos. Las políticas son muy importantes, de hecho, de esas políticas deben ser socializadas, deben ser elaboradas con la participación de los trabajadores y deben ser socializadas, o sea, ellos deben conocer bien cuáles son las políticas de seguridad en el trabajo establecidas en la empresa. Ustedes es importante que en esa capacitación ellos firmen el acta de asistencia de que ellos tienen claro cuáles son las políticas. Acá si usted dice, yo cómo haré esas políticas, aquí le dan unos ejemplos para que usted lo tome y lo pueda implementar en sus empresas. Más ejemplos, más ejemplos. Lo mismo con los objetivos, nos dice que deben ser claros, medibles, adecuados a las características, coherentes, compatibles, deben estar documentados, deben ser evaluados como cada año en la evaluación de los estándares mínimos, etc. Y les da aquí ejemplos, miren. Aquí les dan ejemplos. Lo mismo los indicadores, también le dan ejemplos de indicadores. Aquí están. Le dan ejemplos de indicadores. Y hay esto que me parece muy chévere, son las diferentes técnicas y métodos de comunicación, porque nosotros tenemos que hacer toda la transferencia del conocimiento a nuestros trabajadores y tenemos que tener en cuenta que el nivel de comprensión que ellos tienen, teniendo en cuenta que algunos pues son profesionales, otros tienen posgrado, otros son bachilleres, otros podemos ser que ni siquiera sepan leer ni escribir. Igualmente a todos tenemos que hacer la transferencia del conocimiento de la misma forma. Todos nos tienen que entender y todos tienen que implementar y aplicar todas las actividades que yo tengo dentro de mi sistema. Entonces aquí les dan algunas técnicas y métodos de comunicación, porque no es lo mismo que yo le enseñe a los adultos a que le enseñe a niños, no es la misma metodología pedagógica. Entonces aquí les dan muchos ejemplos y aquí abajito les habla la forma, miren cómo yo puedo transferir el conocimiento, cuadernillos, folletos, carteleras, carta al personal, reuniones, métodos electrónicos por WhatsApp, etcétera, canales de recolección de la información. Aquí le dan también un ejemplo, si usted dice, ¿y cómo hago ese plan anual de trabajo? Aquí le dan un ejemplo de lo que debe llevar el plan anual de trabajo. Lo mismo con el plan anual de capacitación, un ejemplo. O sea, ustedes si tienen empresa, deben apoyarse con su administradora de riesgos laborales para que también les entregue documentación y mucha información, pero aquí el material de formación les está adelantando mucha información. O sea, no es excusa para que las empresas hoy por hoy no manejen ese tipo de formatos. Y la educación para adultos, y les dan muchos tips de cómo dirigirse, cómo hacer las interpretaciones, la transferencia del conocimiento, estrategias de enseñanza de aprendizaje, estilos de aprendizaje, etc. ¿Listo? Muy completo el material. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Bueno. Entonces ya nosotros vimos el material de formación. Siempre les recuerdo que dan un material de apoyo adicional para que ustedes lo puedan descargar. Nos vamos a dirigir a la guía de aprendizaje. Recordemos que en la guía de aprendizaje encontramos la competencia que estamos desarrollando, el resultado de aprendizaje, una presentación e introducción y que en la parte de final encontramos las evidencias de cumplimiento que son calificables para esta segunda unidad. Para la primera unidad tuvimos 4 actividades calificables, 2 actividades interactivas, una evaluación y la actividad de matriz legal. Para esta segunda unidad vamos a estar realizando 3 actividades, una actividad interactiva, una evaluación
y una matriz de identificación de peligros. Para ahorita la vamos a dar un ejemplo. ¿Listo? Entonces, pues ya la prueba de conocimiento de evaluación, una matriz que contenga al menos 5 ejercicios de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, acordes a la actividad económica de la empresa donde labora, y la actividad interactiva de peligros, riesgos y sectores económicos. ¿Dónde encuentro cada una de esas? Ay, caramba. Nos vamos acá para Sayuna. Y acá le damos clic acá y hacemos la evaluación. Por supuesto, antes de hacer la evaluación, yo debo de haber vuelto a repasar varias veces y haber tenido una buena comprensión, y si no entendí algo, haberme preguntado a mí para que todo esté claro. Luego me voy para acá y hago la evaluación. La evaluación dice 2 intentos permitidos, pero ellos tienen intentos ilimitados, y hasta aprobar, y toman el último intento como nota. ¿Listo? Bueno, luego de hacer la evaluación, voy a hacer la matriz, se la voy a dejar de último y les voy a explicar cómo se hace esta actividad interactiva. ¿Qué hago yo aquí? Lo primero que voy a hacer es descargar este documento. Descargo el documento. ¿Verdad? Y luego que descargo ese documento, le doy acá donde dice clic para iniciar la actividad. Me va a mostrar diferentes actividades económicas, ¿verdad? Yo voy a escoger 3, esos son juegos, 3 juegos de actividades económicas, preferiblemente actividades económicas que yo conozca, que yo maneje, ¿cierto? Por ejemplo, si yo alguna vez trabajé en construcción o tengo una idea de qué hacen en construcción, si yo alguna vez trabajé en un banco, si yo trabajé del colegio, ya, preferiblemente. Escojo 3, juego, y al final del juego, que me dicen felicitaciones, me muestra el puntaje, yo le tomo una captura y coloco acá, por ejemplo, coloco construcción y el pantallazo de que yo jugué la actividad, la gané, y coloco mi pantallazo. Y lo hago con 3 actividades y al final le coloco mis conclusiones. Cierro y subo mi actividad. ¿Listo? Bueno. Y la otra sería la actividad de matriz de peligros. Aquí se les da para que ustedes descarguen el documento, ¿cierto? Un archivo en Excel. Y esta sería la matriz de peligros GTC 45. Esta matriz GTC 45 que tienen acá no tiene fórmulas. La que está aquí no tiene fórmulas. Si usted quiere trabajar con esta, trabaja con esta. Yo esta que tengo acá se la voy a compartir también al finalizar la clase al grupo de WhatsApp, pero usted puede trabajar la que usted quiera siempre y cuando, sea matriz GTC 45. ¿Listo? Que es con la que vamos a trabajar. Entonces, esta es la matriz GTC 45. Lo primero que la matriz GTC 45 me dice es que tengo que identificar procesos, que es lo mismo que me decía acá que yo tenía que empezar, ¿no? ¿Cierto? El material de formación. Me decía, empiece siempre identificando procesos, actividades y tareas, ¿verdad? Entonces, después de eso, yo voy a identificar el peligro, lo clasifico, qué efectos posibles, si se siguen exponiendo, tendrían. Voy a identificar si en el momento de yo hacer mi inspección identifiqué controles, y luego hago la evaluación del riesgo. Hagamos el ejemplo. Yo pongo como ejemplo una fábrica de muebles de madera, ¿verdad? El proceso, dentro de la empresa pueden haber varios procesos, proceso de transporte, carga y descargue, administrativos, operativos. Yo escogí el proceso para el ejemplo de fabricación de muebles de madera.
donde se da, como yo hice la inspección, yo verifiqué. Por eso la guía de aprendizaje dice, háganlo con una empresa en donde usted la esté laborando, o en donde una empresa donde usted haya laborado, o una empresa donde usted pueda tener acceso, ingresar, por ejemplo, la tienda, la ferretería del vecino, de un amigo, de un familiar, que usted pueda decir, déjame entrar, y usted pueda preguntar, ven acá, ¿y esto por qué se almacena así? ¿Y esto por qué no está señalizado así? ¿Y usted cuánto demora ahí de pie? ¿Y usted cuánto trabaja? ¿Y usted cuánto peso alza? ¿Sí? Porque si yo no tengo ese dato, yo no puedo hacer nada. Entonces yo fui a un taller de madera y yo identifiqué que escogí el proceso fabricación de muebles de madera. Identifiqué que esos muebles lo elaboran en un taller. Dentro de todas las actividades, porque ellos fabrican todo tipo de muebles, yo escogí elaboración de una silla, cómo se hace una silla. Yo en teoría debo saber cómo se hace la silla. Si usted trabaja en construcción, usted es maneja la parte de seguridad, salud en el trabajo, usted en teoría debe saber cómo se hace un edificio. Que digamos que usted ha hecho un edificio, no, pero en teoría debo saber cómo se hace. ¿Listo? Entonces, elaboración de una silla, y dentro de esa actividad de elaboración de silla, que hay varias tareas, pintar, cortar, lijar, yo escogí corte de la madera. Ese corte de la madera yo identifiqué que es una actividad rutinaria, es decir, que la hacen todos los días, porque hay actividades que no son rutinarias, que la hacen una vez al año, una vez cada 6 meses, por ejemplo, lavar un tanque, reorganización de las herramientas, que lo hacen movilización de alguna máquina, que la pueden estar haciendo cada 6 meses, cada año, y yo tengo que identificar si la actividad es rutinaria o no rutinaria, porque el procedimiento de seguridad mío para cuando no es rutinaria debe cambiar y debe ser un poco más enfático. Dentro de ese corte de manera, dentro de las tareas, yo voy a identificar los peligros. Por cada tarea identifico un peligro, 2 peligros, 3 peligros. De todos los peligros, yo identifiqué el ruido, porque también había movimiento repetitivo, de pie prolongado, pero yo escogí ruido. El ruido pertenece a la clasificación física, y la exposición constante a ruido puede producir hipoacusia o sordera. Aquí dice controles existentes. Cuando yo hice mi inspección, yo no encontré ningún control. O sea, los trabajadores no usaban elementos de protección personal, el ruido no estaba encerrado, no había ningún tipo de silenciador de ruido. No. Allá, para mí, hay ruido. ¿Por qué? Porque yo hice un ejercicio que es estirar mi brazo y tocarle el hombro con mi brazo estirado a otra persona, y si yo, para que esa persona me escuche, yo le tengo que gritar, hay sospechas de ruido. Es una de las formas como uno lo puede identificar. ¿Listo? Cuando ya yo hice todo esto, ¿verdad? Porque acá yo puedo identificar más procesos, más actividades, otras zonas en donde se puede hacer, por ejemplo, la zona de carga y descarga, puede estar en parqueadero, más actividades y más tareas. Yo identifiqué ya si es rutinaria o no rutinaria, identifiqué los peligros, que para este ejercicio usted debe identificar 5, coloco acá, y los clasifiqué y puedo determinar. ¿Por qué es importante la parte de control existente? Porque si yo identifiqué aquí que sí tenían elementos de protección personal, pero no sé si son los adecuados para el ruido, para los decibeles a los que están expuestos, pues obviamente cuando yo voy a hacer la evaluación de riesgo, yo le puedo bajar. Si tienen controles, están menos expuestos, ¿verdad? Y aquí miro la parte de nivel, la evaluación, y aquí voy a evaluar ese ruido que yo identifiqué. Ay, no. Ahora sí. ¿Listo? Entonces, miren, aquí está el nivel de probabilidad que yo les hablaba aquí. El nivel de probabilidad. Que está, es esta fórmula. Miren el nivel de probabilidad. Y que para poderlo sacar tengo que identificar nivel de deficiencia y nivel de exposición. ¿Cómo la saco? Con las tablas que les mostré, que ya las tiene aquí el formato. Entonces,
El ruido, si es muy alto, le doy 10, si es alto, le doy 6, y si no es alto, muy alto, le doy 2. Entonces, yo, de manera muy subjetiva, pero entendiendo que estudié y queriendo ser lo más objetiva posible, yo a ese ruido que yo identifiqué, producto del corte de la madera, yo le voy a dar un 6 en nivel de deficiencia. El nivel de exposición le voy a dar un 3 porque no es continuo, es frecuente, porque la situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. Cortan la madera y se pone no es todo el día que está la máquina, pero sí todos los días. Y haciendo esto, por ejemplo, digamos que yo aquí le doy un 10, inmediatamente miren cómo me cambia, está formulado. Yo lo que voy a hacer es colocar los números. Y haciendo eso, ya me da inmediatamente el nivel de probabilidad 18. Yo solamente coloco el valor del nivel de deficiencia y el valor del nivel de exposición y él inmediatamente me dice que mi nivel de probabilidad es 18. Y en el nivel de consecuencia, también voy a hacer lo mismo. Entonces le voy a dar 100 si el ruido lo va a matar, 60 si va a ser una lesión enferma, graves irreparables. Yo en este caso le di 25, pero yo le puedo dar un 100. Por eso les digo que hay que ser muy conscientes, pero tener mucho conocimiento para poder hacer esto. 100, y miren inmediatamente cómo me cambia. Entonces yo acá le di 25 y miren cómo me cambia. Ya inmediatamente yo identifique nivel de deficiencia, nivel de exposición, me da el nivel de probabilidad automáticamente el formato. Me dice que la interpretación de ese nivel de probabilidad es alto, eso mismo lo identifican ellos, y busco el nivel de consecuencia y me da inmediatamente, me determina el nivel de riesgo, que en este caso será 450. Identifiqué 3 valores: nivel de deficiencia, nivel de exposición y nivel de consecuencia en el formato, ¿verdad? Me dio 450. Estos 450, yo me voy para acá. ¿Qué significará ese 450? Recordemos que nosotros ya identificamos el nivel de probabilidad 18, o sea que sería como acá. Y el nivel de consecuencia 25. Esto será por acá. La intercepción sería aquí. ¿Y cuánto me dio? 450. Está aquí. O sea que mi nivel de riesgo mi número es 2, ¿verdad? Me voy aquí a la tabla, busco el 2, claro, si 450 está en 350 y 500, copio acá, corregir, adoptar métodos de control, me voy para acá y busco interpretación del nivel de riesgo, corregir y adoptar medidas. Luego en la parte de aceptabilidad voy para la otra tabla. Aquí está y ya sabemos que mi nivel de riesgo es 2 y le doy acá en no aceptable o aceptable con control específico, corregir o adoptar medidas de control. Ahí está. ¿Listo? Y en la parte de medidas de intervención, esta parte la pueden dejar en blanco porque, como les dije, en la unidad número 3 vamos a hablar solamente de métodos de control y vamos a hacer una matriz de jerarquización. Si usted la quiere llenar, no hay ningún problema. ¿Alguien tiene alguna pregunta de cómo se hace la matriz de C45? Asimismo, vamos a identificar 5 peligros en línea acá. 5 peligros. ¿Alguien tiene alguna pregunta? De todas maneras, pues ustedes saben que quedamos conectados, ¿no? Ustedes cualquier cosa me preguntan, pero si tienen alguna inquietud acerca de la matriz, alguna inquietud acerca del material de formación. ¿No hay preguntas? Bueno, listo, aprendices. Perfecto. Entonces, si no hay preguntas, yo me despido de ustedes dándole muchísimas gracias por acompañarme en esta segunda conferencia web, deseándoles muchos éxitos y recordándoles que quedamos conectados por los medios dispuestos, foro de dudas, correo electrónico y por el grupo de WhatsApp. Que tengan todos muchas bendiciones y muchos éxitos. Feliz resto de día. Chao. Chao, profe, gracias por todo.
por su Gracias a ustedes. colaboración. Con todo el gusto.